La novia del retrato que parpadeaba, 1894, Querétaro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia del retrato que parpadeaba, 1894, Querétaro. Capítulo 1. El peso de los ojos, que ya no ven. Hay una clase de silencio que no se parece a ningún otro. No es el silencio de la madrugada cuando el mundo duerme, ni el silencio de los campos cuando el viento se detiene entre los surcos de maíz. Es el silencio que se instala dentro de una iglesia cuando alguien, rompe la normalidad de lo sagrado. Es un silencio que aprieta el pecho, que hace que los pulmones se olviden brevemente de su trabajo, que convierte a los presentes en estatuas de carne y asombro. Ese fue el silencio que cayó sobre la iglesia de Santiago Apóstol, en la ciudad de Querétaro, un sábado de octubre de 1894, cuando una mujer de mediana edad, sentada en uno de los primeros bancos, dejó escapar un grito ahogado, se puso de pie de un salto y señaló con el dedo tembloroso hacia un retrato enmarcado que descansaba sobre un caballete de madera junto al altar mayor. La boda aún no había comenzado oficialmente. El sacerdote todavía acomodaba sus vestiduras. Los músicos afinaban sus instrumentos en el coro. La novia esperaba en la sacristía lateral, rodeada de sus damas de compañía. Y sin embargo, en ese instante previo a la ceremonia, algo detuvo el tiempo dentro de aquellas paredes de cantera rosa. El retrato mostraba a un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y corbata de seda, el cabello peinado con esmero hacia un lado, la mirada seria, pero no severa. Era el señor Augusto Villanueva Rendón, padre de la novia, fallecido apenas 16 meses antes. Su hija, Emilia Villanueva Carvajal, había insistido en colocar el retrato en la iglesia durante la ceremonia como una forma de sentirlo presente en el día más importante de su vida. Pero lo que la mujer que gritó, y después otros 5, 6, 7 testigos más, afirmó haber visto, no tenía ninguna explicación lógica dentro de los límites de lo que la ciencia de 1894 podía ofrecer. Los ojos del retrato se habían movido, no una sola vez, no de manera fugaz y susceptible de ser descartada como un efecto de la luz o un parpadeo del observador, sino de manera deliberada, pausada, como si la figura pintada dentro del marco dorado estuviese siguiendo el movimiento de algo o de alguien en el interior de la iglesia. Lo que sucedió después de ese momento inicial de terror colectivo desencadenó una serie de eventos que sacudieron a la sociedad queretana de finales del siglo XIX. Pusieron en entredicho la reputación de una familia entera y dejaron al descubierto un secreto que el señor Augusto Villanueva Rendón había llevado consigo hasta la tumba, o que según los más supersticiosos se había negado a llevarse del todo. Esta es la historia de la novia del retrato que parpadeaba. Una historia de amor, de herencia, de crimen silencioso y de culpa que no conoce la paz del sepulcro. Capítulo 2. Querétaro en el otoño de 1894. Una ciudad entre dos mundos.
Para entender esta historia en toda su profundidad, es necesario entender el lugar y el tiempo en que ocurrió. Querétaro, en el último tercio del siglo XIX, era una ciudad de contradicciones hermosas y tensiones profundas. Era una ciudad que cargaba sobre sus hombros el peso de una historia extraordinariamente dramática y que al mismo tiempo miraba hacia el horizonte del progreso con una mezcla de esperanza y desconfianza. La ciudad había sido, apenas 27 años antes, el escenario del fin trágico del imperio de Maximiliano. En 1867, en el Cerro de las Campanas, el archiduque austriaco que quiso ser emperador de México había sido fusilado junto a sus generales Miramón y Mejía, poniendo fin a una aventura política que había costado miles de vidas y había dividido al país con una profundidad que aún no terminaba de cicatrizar. Querétaro guardaba esa memoria en cada piedra, en cada conversación de cantina, en el gesto de los ancianos que habían sido testigos directos de aquellos días. Y sin embargo, la ciudad también era, en 1894, un lugar de actividad económica creciente, de familias que prosperaban en el comercio, la minería y la agricultura, de edificios que se renovaban y de una clase media y alta que intentaba adoptar las maneras y los gustos del mundo moderno. El gobierno de Porfirio Díaz, que llevaba ya casi 2 décadas moldeando al país a su imagen y semejanza, había traído consigo una estabilidad que muchos celebraban y otros toleraban en silencio, junto con una obsesión por el orden, la apariencia y el progreso material que impregnaba hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana. Las familias de la buena sociedad queretana de ese período vivían bajo una presión constante y silenciosa. La reputación lo era todo, el apellido lo era todo. La apariencia de virtud, de solidez económica, de correcto comportamiento moral y religioso era el pasaporte que permitía a una familia moverse dentro de los círculos del poder y la influencia. Y cualquier grieta en esa fachada, un escándalo, una deuda mal manejada, una conducta irregular, podía tener consecuencias devastadoras que se extendían por generaciones. La Iglesia Católica seguía siendo, a pesar de las leyes de reforma que décadas atrás habían intentado limitar su poder civil, una fuerza moral y social de enorme influencia en la vida de las familias queretanas. Los rituales religiosos, el bautismo, la primera comunión, el matrimonio, el entierro, no eran simplemente actos de fe privada, eran eventos sociales de primera magnitud. Ocasiones en las que se exhibía el estado de la familia, se sellaban alianzas, se evaluaban fortunas y se medían reputaciones. Una boda, en particular, era un acontecimiento que una familia planificaba durante meses o años, con una atención al detalle que rozaba la obsesión. La elección del templo, la decoración floral, el número de invitados, la calidad de la música, la elegancia del banquete posterior. Todo hablaba, todo comunicaba algo sobre quiénes eran los contrayentes, de qué familias venían, qué lugar ocupaban en la jerarquía social. Y en ese contexto, la familia Villanueva era una de las más respetadas de la ciudad. El señor Augusto Villanueva Rendón había construido su fortuna en el comercio de telas importadas, con tiendas en Querétaro y conexiones con proveedores en Ciudad de México y Guadalajara. Era conocido como un hombre serio, de pocas palabras pero muchas obras, generoso con sus empleados dentro de los estándares de la época, regular en sus prácticas religiosas y, sobre todo, profundamente dedicado a su familia. Su esposa, la señora Carmen Carvajal de Villanueva, era una mujer culta y devota que había criado a sus 3 hijos, 2 varones y una mujer, con una firmeza amorosa que todos reconocían. La única hija de la familia, Emilia, era la menor de los 3.
Tenía 24 años en octubre de 1894 y era, según las crónicas sociales de la época y los testimonios recogidos años después por un periodista local llamado Esteban Fuentes, una joven de inteligencia notable, temperamento tranquilo y una belleza que no se imponía, sino que se descubría poco a poco, como las ciudades antiguas que revelan su verdad con el paso del tiempo. Emilia había quedado muy marcada por la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1893. El señor Augusto había fallecido de manera relativamente repentina, víctima de lo que los médicos llamaron en su momento una congestión cerebral fulminante. Lo que hoy probablemente llamaríamos un accidente cerebrovascular severo. Había muerto en su dormitorio, con sus hijos a su lado, y según todos los testimonios, sin haber podido decir prácticamente nada coherente en sus últimas horas. O eso era lo que la familia había sostenido públicamente durante 16 meses. Capítulo 3. El retrato. Historia de una imagen y de un hombre. El retrato que Emilia mandó colocar en la iglesia no era una pieza de encargo reciente. Era un cuadro que había colgado durante años en el estudio privado del señor Augusto, en la casa familiar ubicada en la calle del Hospicio, a pocas cuadras del centro histórico de Querétaro. Era una obra firmada por un pintor local de nombre Celestino Aguilar, quien en los años 70 y 80 del siglo XIX había gozado de cierta reputación entre las familias acomodadas de la ciudad como retratista de confianza. Celestino Aguilar no era un genio de la pintura. Sus retratos no tenían la profundidad psicológica de los grandes maestros europeos, ni la audacia técnica que comenzaba a insinuarse en algunos artistas mexicanos de finales del siglo. Pero tenía una habilidad particular, casi incómoda, para capturar algo esencial en los ojos de sus retratados. Las personas que habían posado para él, y había pintado a decenas de familias queretanas a lo largo de su carrera, comentaban a veces que sentían que el cuadro los miraba de verdad, que había algo en la mirada pintada que iba más allá de la simple reproducción de la fisonomía. Con el retrato del señor Augusto, esa sensación era particularmente intensa. Quienes habían tenido ocasión de ver el cuadro antes de que se convirtiera en el centro del escándalo de la boda, describían los ojos del retratado de maneras similares, pero ligeramente diferentes entre sí. Unos decían que eran ojos de hombre cansado, pero alerta, como el que lleva muchos años cargando un peso que nadie más ve. Otros los describían como ojos que parecían querer decir algo y al mismo tiempo refrenarse. Y había quienes, al mirar el cuadro durante demasiado tiempo, experimentaban la incomodidad de sentir que era el retrato quien los estaba evaluando a ellos, y no al contrario. El artista Celestino Aguilar, para cuando ocurrieron los eventos de la boda de 1894, llevaba varios años retirado de su actividad como pintor por motivos de salud. Tenía cerca de 70 años y vivía en una pequeña casa en el barrio de La Cruz. Cuando alguien, el periodista Esteban Fuentes, con toda probabilidad, lo buscó para preguntarle sobre el retrato del señor Villanueva, el anciano respondió con una frase que quedó registrada y que con los años adquirió un peso perturbador. Ese hombre tenía los ojos de quien sabe algo que no debería saber, dijo Celestino Aguilar. Yo solo pinté lo que vi. ¿Qué vio Celestino Aguilar cuando miró al señor Augusto Villanueva Rendón a los ojos durante las sesiones de pose? ¿Qué había en la mirada de aquel comerciante próspero y respetado que el viejo pintor trasladó al lienzo con tanta fidelidad que décadas después la gente seguía sintiéndose incómoda ante su contemplación? Esas preguntas, que en el contexto de la boda comenzarían a adquirir un significado concreto y terrible, eran en 1894 todavía preguntas abstractas. Nadie las hacía en voz alta.
Nadie, al menos, en los círculos sociales que frecuentaba la familia Villanueva. El retrato había permanecido colgado en el estudio privado del señor Augusto durante toda su vida. Después de su muerte, la señora Carmen lo había dejado en su lugar, como parte del luto que se expresaba también en mantener los espacios personales del difunto relativamente intactos durante el primer año. Pero había algo más en esa decisión de no mover el cuadro, algo que la señora Carmen no verbalizó, pero que su hija Emilia intuyó. El retrato era el único lugar en la casa donde el padre seguía teniendo ojos, donde seguía mirando. Y la señora Carmen necesitaba sentir esa mirada sobre ella, aunque no pudiese explicar exactamente por qué. Fue Emilia quien, al organizar los preparativos de su boda, tuvo la idea de llevar el retrato a la iglesia. Lo hizo con la mejor de las intenciones. Quería que su padre estuviese presente de alguna manera en el momento más solemne de su vida. Se lo propuso a su madre, quien dudó apenas un instante antes de asentir con los ojos húmedos. Se lo propuso al sacerdote que oficiaría la ceremonia, el padre Rodrigo Espinosa, un hombre de unos 40 años conocido por su temperamento equilibrado y su tendencia a ser más comprensivo que dogmático en asuntos de devoción familiar. El padre Espinosa aceptó con una condición. El retrato debía colocarse de forma discreta, sin interferir con los elementos litúrgicos del altar y sin convertirse en objeto de veneración impropia. El caballete de madera fue colocado junto al lado derecho del altar, en un ángulo que permitía al retrato mirar tanto hacia el sacerdote como hacia los bancos de los invitados. Un ramo pequeño de flores blancas fue colocado a sus pies. El efecto era, según todos los que lo vieron antes de la ceremonia, solemne y emocionante. Nadie, en ese momento, podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Capítulo 4. El novio. Rodrigo Salazar Montes y la alianza de dos familias. Antes de llegar al momento de la boda, es necesario detenerse en la figura del novio, porque la historia de lo que ocurrió esa tarde de octubre no puede comprenderse sin entender quién era él, de dónde venía y cuál era su relación con la familia Villanueva, y en particular con el hombre cuyo retrato presidiría la ceremonia con ojos que algunos afirmarían que se movían. Rodrigo Salazar Montes tenía 27 años en el momento de la boda. Era el hijo mayor de don Heriberto Salazar, un hacendado de mediana fortuna cuyas tierras se extendían por los municipios de Colón y Cadereyta, en el norte del estado de Querétaro. Los Salazar no eran tan ricos como los Villanueva, pero tenían algo que el dinero del comercio por sí solo no podía comprar: tierras. Y en el México del Porfiriato, la tierra seguía siendo la medida más antigua y respetada de la posición social de una familia. El noviazgo entre Rodrigo y Emilia había comenzado 2 años antes, en el verano de 1892, cuando ambos coincidieron en una reunión organizada por una familia amiga de las dos. Fue, según los testimonios de quienes los conocieron en ese período, un noviazgo tranquilo y respetuoso, sin grandes apasionamientos públicos, pero sí con una evidente afinidad que los rodeaban encontraban reconfortante. Rodrigo era un hombre de pocas palabras, característica que compartía con el padre de Emilia, y de gestos amables. Era lector aficionado, especialmente de historia y geografía, y tenía una curiosidad por el mundo que Emilia, también lectora, apreciaba enormemente. Lo que complicaba el noviazgo, lo que le daba su textura más oscura y más interesante, era la relación entre Rodrigo y el señor Augusto Villanueva. No eran enemigos, nada tan dramático ni tan claro, pero tampoco eran, como en tantas otras historias de noviazgos de la época, el padre que adopta al futuro yerno como a un hijo más. Había entre ellos una distancia que quienes los observaban no podían precisar del todo,
una cordialidad que funcionaba en la superficie, pero que dejaba entrever, en ciertos momentos, una tensión subterránea cuya naturaleza exacta nadie lograba identificar. Algunos lo atribuían a la diferencia de origen. El señor Augusto había hecho su fortuna con su propio esfuerzo, mientras que Rodrigo era heredero. Y esa diferencia en la trayectoria vital podía generar cierta fricción entre hombres de caracteres similares. Otros sugerían que el señor Augusto simplemente encontraba a Rodrigo demasiado callado, demasiado hermético, y que esa opacidad lo inquietaba en el contexto de alguien que aspiraba a la mano de su única hija. Pero había una tercera hipótesis que circuló en voz muy baja entre los que conocían bien a la familia Villanueva, y que solo cobró toda su fuerza después de la boda. Que el señor Augusto sabía algo sobre Rodrigo Salazar que nadie más sabía, o que sabía algo sobre sí mismo en relación con los Salazar que nadie más debía saber. El señor Augusto murió antes de que el noviazgo culminara en compromiso formal. Las convenciones sociales de la época exigieron un período de luto de al menos un año antes de que la boda pudiera anunciarse públicamente. Así que el compromiso se formalizó en el verano de 1894 y la boda se fijó para el sábado 13 de octubre del mismo año. Rodrigo Salazar, según todos los testimonios disponibles, pareció aliviado cuando el señor Augusto murió. Nadie se atrevió a decirlo con esas palabras exactas en los meses inmediatamente posteriores al deceso, porque decirlo habría sido una crueldad hacia Emilia y una indiscreción imperdonable hacia la familia Villanueva en pleno duelo. Pero hay una nota en el diario de una prima de Emilia, un documento que el periodista Fuentes menciona en su crónica posterior sin identificar a la autora, que dice textualmente: «Rodrigo parece más ligero desde el entierro del tío Augusto, como si le hubieran quitado un peso de los hombros». Esa observación, anotada sin mayor intención de acusación por una joven que simplemente registraba lo que sus sentidos percibían, adquiriría con el tiempo una dimensión que la autora del diario nunca pudo haber imaginado en el momento de escribirla. Capítulo 5. La mañana del 13 de octubre. Los preparativos. La mañana del sábado 13 de octubre de 1894 amaneció fría y despejada sobre Querétaro. El otoño ya se había instalado con firmeza en la ciudad, y los árboles de los jardines y las alamedas mostraban los primeros tonos ocres y dorados que anteceden la caída de la hoja. El aire tenía esa calidad particular de los días otoñales en el altiplano mexicano, una transparencia que hace que los contornos de los edificios, las torres de las iglesias y las montañas distantes parezcan más nítidos de lo habitual, como si el mundo hubiese sido limpiado durante la noche. En la casa de la calle del Hospicio, la actividad había comenzado mucho antes del amanecer. La señora Carmen Carvajal de Villanueva, viuda desde hacía 16 meses, supervisaba con una combinación de alegría contenida y melancolía inevitable los preparativos finales de la boda de su única hija. Las criadas entraban y salían cargando flores, cintas, cestas de comida para el banquete posterior. El modista que había cosido el vestido de Emilia llegó a primera hora para hacer los últimos ajustes. Emilia se preparó en su habitación con la ayuda de su dama de compañía principal, una joven llamada Consuelo Barrera, hija de una familia amiga de los Villanueva. Consuelo era conocida por su temperamento alegre y su tendencia a hablar sin parar, cualidades que ese día cumplían una función importante: mantener a Emilia distraída de los pensamientos más sombríos que la asediaban periódicamente desde la muerte de su padre, porque Emilia pensaba en su padre constantemente esa mañana. Lo llevaba en la mente con cada detalle que ajustaba, con cada flor que olía, con cada mirada que lanzaba hacia el espejo. Se preguntaba qué habría dicho al verla vestida de novia.
Se preguntaba si habría llorado. No era un hombre de lágrimas fáciles, pero había circunstancias que doblegaban incluso a los más estoicos. Se preguntaba con una punzada que mezclaba el amor y una culpa vaga e indefinida si él habría aprobado a Rodrigo. Si finalmente, de haber vivido, habría dado su bendición de manera plena y sin reservas. La respuesta a esa pregunta era algo que Emilia había aprendido a no perseguir demasiado. Había cosas que ya no podían responderse, y el día de su boda no era el momento para hundirse en esas aguas. El retrato del señor Augusto había sido transportado desde la casa hasta la iglesia la tarde anterior, envuelto cuidadosamente en telas gruesas para protegerlo del frío de la noche. Los hermanos mayores de Emilia, Augusto hijo y Bernardo, se habían encargado de la operación con el cuidado reverencial que merecía el objeto. El caballete de madera había sido colocado en su lugar junto al altar, y el padre Espinosa había verificado personalmente que todo estuviese en orden antes de cerrar la iglesia por la noche. Cuando la iglesia de Santiago Apóstol fue abierta el sábado por la mañana para las últimas preparaciones florales, varias personas que entraron en distintos momentos registraron después la misma impresión. Al entrar en el templo a esa hora de la mañana, con la luz filtrada por los ventanales de colores cayendo sobre el retrato, los ojos del señor Villanueva pintado parecían especialmente vivos, especialmente atentos. Nadie dijo nada en ese momento. Nadie quiso ser el primero en verbalizar algo que todos atribuyeron individualmente a la emoción del día, a la luz peculiar del otoño queretano, a la maestría técnica del viejo Celestino Aguilar. Pero el escenario estaba listo. Los actores se dirigían hacia sus lugares, y el retrato esperaba, con esos ojos que Celestino Aguilar había pintado con demasiada verdad en el lado derecho del altar. Capítulo 6. La ceremonia. El momento en que los ojos se movieron. La iglesia de Santiago Apóstol comenzó a llenarse de invitados cerca de las 4 de la tarde. Era una congregación de unas 120 personas, número considerable para una boda queretana de la época y señal del estatus de ambas familias. Las mujeres lucían sus mejores vestidos de seda y lana, los hombres sus trajes oscuros y sus levitas, y el conjunto creaba ese efecto visual característico de las reuniones sociales formales del porfiriato, una mezcla de austeridad y elegancia calculada, de seriedad pública y emoción privada apenas contenida. Los primeros en llegar, según la costumbre, fueron los familiares más cercanos de ambas familias. Se acomodaron en los bancos frontales, los Villanueva a la izquierda, los Salazar a la derecha. Detrás de ellos fueron ocupando sus lugares los amigos, los conocidos de negocios, los vecinos de importancia, los funcionarios menores de la ciudad que habían sido invitados como señal de consideración social. El retrato del señor Augusto era visible desde prácticamente todos los bancos. Su ubicación junto al altar lo ponía en el centro visual de la escena litúrgica, y la luz de los cirios que ardían cerca del altar le daba una calidad parpadeante que, dependiendo del ángulo desde el que se mirase, podía hacer que la superficie pintada pareciera tener una dimensión adicional, un movimiento casi imperceptible. El padre Rodrigo Espinosa tomó su lugar en el altar puntualmente, acompañado de 2 monaguillos. Los músicos, un cuarteto de cuerdas ubicado en el coro, comenzaron a tocar. La tensión dulce que precede a la aparición de la novia se instaló en la iglesia como una nube de perfume. Emilia entró del brazo de su hermano mayor, Augusto hijo, quien hacía las veces de su padre en ese papel tradicional. Llevaba un vestido de tafetán marfil con encajes importados, el cabello recogido con flores de azahar y una expresión en el rostro que los presentes describirían después como una mezcla de serenidad y emoción profunda.
Al entrar, su mirada fue directamente hacia el caballete donde descansaba el retrato de su padre. Según el testimonio que la propia Emilia daría años después, en una carta dirigida a una amiga íntima que fue preservada en un archivo privado familiar, en ese momento sintió algo que no supo cómo describir. Una presencia, no un miedo, algo más parecido a una advertencia, como cuando de niña él me tomaba de la mano antes de cruzar una calle y yo sentía la firmeza de sus dedos antes de que pudiese ver el peligro que se acercaba. Rodrigo esperaba al pie del altar, de pie y recto, con la seriedad contenida que lo caracterizaba. Los dos hermanos de Emilia, Augusto y Bernardo, estaban sentados en el primer banco junto a su madre. La señora Carmen tenía los ojos brillantes y el pañuelo preparado. La ceremonia comenzó con las palabras habituales del padre Espinosa, la invocación inicial, los versículos elegidos. Todo transcurría dentro de la normalidad solemne de un rito que se había repetido en esa iglesia cientos de veces a lo largo de los siglos. Y fue entonces, aproximadamente a los 12 o 15 minutos de iniciada la ceremonia, cuando ocurrió lo que cambiaría el curso de todo lo que vino después. La señora Dolores Fuentes de Ángeles, pariente lejana de los Villanueva que ocupaba un lugar en el tercer banco del lado izquierdo, alzó la vista hacia el retrato. Lo había estado mirando intermitentemente desde que entró, con la mezcla de admiración artística y emoción sentimental que el cuadro provocaba, y en ese instante vio algo que la heló. Los ojos del retrato del señor Augusto se movieron. No fue un parpadeo. No fue el tipo de ilusión óptica que se produce cuando los ojos del observador se mueven y el cerebro reinterpreta la posición de una imagen estática. Fue, según describió la señora Dolores con gran detalle en el interrogatorio informal que siguió a los eventos del día, un movimiento deliberado, horizontal, de izquierda a derecha, como si los ojos pintados del señor Villanueva estuviesen siguiendo a alguien o algo que se desplazaba por el interior de la iglesia. La señora Dolores ahogó un grito, se puso de pie, señaló el retrato con el dedo. Ese gesto rompió el silencio ceremonial de una manera que no tiene descripción adecuada. El padre Espinosa se interrumpió a la mitad de una frase. Rodrigo y Emilia giraron la cabeza. Los músicos del coro dejaron de tocar, y docenas de ojos se volvieron simultáneamente hacia el retrato del hombre muerto que, según la señora Dolores, acababa de mover los suyos. Lo que siguió fue un momento de caos contenido, de ese tipo particular de confusión que se produce en los espacios sagrados donde las convenciones sociales todavía ejercen suficiente presión para impedir que el pánico se exprese completamente. La gente se levantó a medias de los bancos, se oyeron murmullos y exclamaciones sofocadas. Una mujer en los bancos traseros comenzó a rezar en voz alta. Un hombre de avanzada edad, que estaba sentado cerca del retrato, se alejó varios pasos de él con movimientos que intentaban parecer casuales y que no lo eran. Y en ese momento, al menos 6 personas más, en distintos ángulos de la iglesia, sin haberse consultado entre sí, afirmaron haber visto el mismo fenómeno. Los ojos pintados del señor Augusto Villanueva Rendón se movían. Seguían algo, observaban, y había en esa mirada pintada, según todos ellos, una expresión que no podían precisar del todo, pero que más de uno describió con la misma palabra: urgencia. El padre Espinosa reaccionó con la firmeza pastoral que la situación exigía. Elevó la voz y pidió calma. Declaró que la luz de los cirios podía producir efectos ópticos sobre las superficies pintadas, y que no había motivo para interpretaciones que escapasen a la razón. Invitó a los presentes a retomar sus lugares y continuar con la ceremonia. La mayoría obedeció, más por la fuerza del ritual social que por convicción genuina. Emilia, durante todo ese episodio, permaneció inmóvil junto a Rodrigo.
Según su propio testimonio posterior, no intentó mirar el retrato en ese momento. Sintió que no podía. Sintió que si lo miraba, algo en su interior se rompería de manera irreparable. Rodrigo, en cambio, sí miró el retrato. Y según la prima que había anotado en su diario aquella observación sobre la ligereza de Rodrigo después del entierro del señor Augusto, la expresión de Rodrigo al mirar el cuadro no fue de miedo ni de asombro. Fue de reconocimiento. Capítulo 7. El banquete. Bajo la superficie de la celebración. La ceremonia concluyó. Los votos se pronunciaron. Los anillos se intercambiaron. El padre Espinosa declaró a Emilia y Rodrigo marido y mujer con la solemnidad de siempre, aunque con una cierta aceleración en su dicción que los más observadores notaron. El retrato fue retirado de la iglesia antes de que los invitados comenzaran a desfilar hacia la salida. Los hermanos de Emilia lo envolvieron rápidamente y lo cargaron hacia el carruaje que lo esperaba afuera. Era como si todos hubiesen llegado a un acuerdo tácito de que el cuadro debía desaparecer del espacio público lo antes posible, antes de que el tema se convirtiera en el centro de todas las conversaciones. No lo lograron. El banquete fue celebrado en la casa de la calle del Hospicio, donde los salones habían sido despejados y decorados para la ocasión. Las mesas estaban cargadas de comida, mole queretano, chiles en nogada fuera de temporada, pero conseguidos a gran costo por la señora Carmen, tamales, birria, dulces de leche y frutas confitadas. Y el vino y el aguardiente circulaban con generosidad. Pero debajo de la música, debajo del brindis que el hermano Augusto ofreció con palabras emocionadas sobre el amor de su hermana y el vacío dejado por su padre, debajo de las risas y los abrazos y las felicitaciones ruidosas, había una corriente subterránea de conversaciones que se desarrollaban en los márgenes, en los pasillos, junto a las ventanas, entre personas que se inclinaban la una hacia la otra con gestos conspiradores y voces bajas. Todo el mundo hablaba de los ojos del retrato. No todos lo habían visto directamente, pero todos conocían a alguien que sí. Y en el proceso de transmisión oral que comenzó en los bancos de la iglesia y continuó a través del banquete, el fenómeno fue adquiriendo capas y matices adicionales. Para cuando la noche avanzaba y el aguardiente había aflojado las lenguas, había quien afirmaba que los ojos no solo se habían movido, sino que habían estado húmedos, llenos de lágrimas que no llegaron a caer. Había quien decía que el retrato había girado ligeramente sobre el caballete, como si el cuerpo entero del hombre pintado quisiese orientarse en una dirección específica. Y había, entre los más supersticiosos y los más devotos de los presentes, quienes comenzaban a formular en voz baja la pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Qué quería decir el señor Augusto? ¿Qué había venido a advertir? La señora Carmen pasó la mayor parte del banquete sentada en su silla principal, con una expresión que sus hijos no supieron cómo interpretar. No era exactamente tristeza, aunque la tristeza estuviese presente. No era exactamente miedo, aunque algo parecido al miedo brillase en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba. Era algo más parecido a una decisión inminente, la expresión de alguien que está a punto de hacer algo que sabe que es necesario y que también sabe que va a doler. Rodrigo bebió más de lo habitual esa noche. No llegó al punto de la embriaguez visible, pero los que lo conocían bien, y había en ese banquete varios que lo conocían desde la infancia, observaron que bebía con una sistematicidad que tenía más de ritual de control que de celebración. Bebía para mantener algo en su lugar, para impedir que algo subiese a la superficie. Emilia bailó, conversó, recibió los abrazos y los buenos deseos de sus invitados con la gracia y la calidez que se esperaban de ella.
Pero en los momentos en que podía estar brevemente sola, cuando el flujo de saludos se interrumpía por un instante, su mirada viajaba hacia la puerta del estudio de su padre, cerrada desde donde se había retirado el retrato de vuelta a su lugar en la pared. Con una expresión que su dama de compañía, Consuelo Barrera, describiría después como de alguien que está esperando escuchar algo que sabe que no quiere oír. El capítulo 8, la noche de bodas. Lo que el retrato guardaba. La última hora del banquete fue marcada por la despedida progresiva de los invitados. Era ya pasada la medianoche cuando los últimos familiares y amigos se retiraron y la casa quedó con solo la familia inmediata. La señora Carmen, los dos hermanos Augusto y Bernardo con sus esposas y los recién casados, quienes pasarían la noche de bodas en la propia casa familiar antes de emprender al día siguiente el viaje a la hacienda de los Salazar. Fue en ese momento, en esa hora quieta de la madrugada, cuando la casa quedó casi en silencio, cuando la señora Carmen hizo lo que había estado preparándose para hacer durante toda la noche. Llamó a Rodrigo a solas. Lo llamó al estudio del señor Augusto, la habitación donde el retrato había vuelto a su lugar en la pared después de la iglesia. Lo llamó con la voz de una mujer que ha tomado una decisión y que ya no tiene espacio para la vacilación. Lo que se dijeron en esa habitación esa noche nunca fue completamente reconstruido, porque ninguno de los dos habló de ello de manera directa y completa durante los años siguientes. Pero hay piezas, hay fragmentos, hay lo que Emilia escribió en la carta a su amiga años después, transcribiendo lo que su madre le contó cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Hay las notas del periodista Esteban Fuentes, quien habló con varias personas cercanas a la familia durante sus investigaciones. Y hay, sobre todo, el resultado de esa conversación, que se manifestó en los días y semanas siguientes de maneras que no dejaban lugar a dudas sobre lo que había sido dicho. La señora Carmen le dijo a Rodrigo que sabía lo que su marido había descubierto. Sabía por qué entre el señor Augusto y Rodrigo había existido esa tensión silenciosa que todos habían percibido y nadie había podido nombrar. Sabía lo que el señor Augusto había guardado en su interior durante los últimos meses de su vida, lo que había llevado consigo a la tumba, o lo que, según la señora Carmen, lo había llevado a la tumba antes de tiempo. El señor Augusto había descubierto que Rodrigo Salazar Montes tenía una deuda. No una deuda de dinero, aunque también existía esa. Tenía una deuda de otra naturaleza, de las que no se pagan con monedas ni con tierras. Una deuda que involucraba a una mujer, a una muerte y a una serie de hechos ocurridos en el norte del estado de Querétaro varios años antes, hechos que habían sido enterrados, en el sentido más literal de la palabra, con la misma eficiencia con que los hombres poderosos de la época enterraban todo aquello que amenazaba con mancharlos. Hay que detenerse aquí un momento, porque lo que sigue es la parte de esta historia donde la niebla es más densa y donde los testimonios disponibles son menos precisos. El periodista Fuentes, en su crónica, fue deliberadamente vago en este punto, probablemente por consideración hacia los sobrevivientes de ambas familias que seguían vivos al momento de su escritura. Pero la suma de los indicios apunta en una dirección que es difícil de ignorar. En el año de 1888, en una de las haciendas de los Salazar, en el municipio de Colón, una joven mujer de origen humilde que trabajaba en el servicio doméstico de la hacienda, había muerto en circunstancias que nunca fueron investigadas de manera formal. Su muerte fue registrada como accidente, una caída, según el registro parroquial que asentó el fallecimiento, y fue sepultada sin mayor consecuencia legal o social para nadie de la familia Salazar. El señor Augusto Villanueva Rendón había hecho negocios con don Heriberto Salazar durante varios años. Compraba a los Salazar lana y cueros para revender,
Y en uno de esos viajes al norte del estado, durante el verano de 1892, el mismo período en que el noviazgo entre Emilia y Rodrigo comenzaba, alguien le contó algo. La identidad de ese alguien no está completamente establecida, pero el periodista Fuentes sugiere que fue un antiguo trabajador de la hacienda de los Salazar que había emigrado a Querétaro capital y que, por razones propias que podrían incluir tanto el rencor como la conciencia, consideró que el señor Augusto merecía saber con qué clase de hombre quería emparentar su familia. Lo que le contó ese informante no era que Rodrigo hubiese actuado con violencia directa. Lo que le contó era que Rodrigo sabía lo que había pasado con esa joven mujer, que había estado presente de alguna manera en las circunstancias que condujeron a su muerte, y que había guardado ese conocimiento durante años sin hacer nada con él. Que había elegido el silencio cómplice, la indiferencia del privilegio, el olvido conveniente. Para el señor Augusto esto era suficiente. No era tal vez una acusación de homicidio directo que pudiese llevarse ante un juez. Incluso si hubiese querido hacerlo, la justicia de la época y la posición social de los Salazar habrían hecho ese camino casi imposible. Pero era suficiente para que el señor Augusto no pudiese ver a Rodrigo sin ver también a esa joven muerta enterrada en una hacienda del norte, y sin sentir que dejar que ese hombre se casara con su hija sería una traición a algo más grande que la conveniencia familiar. El señor Augusto estaba preparándose para hablar, para confrontar, para poner sobre la mesa de alguna manera lo que sabía. Y entonces sufrió la congestión cerebral que lo mató en junio de 1893, antes de que pudiese hacerlo. La señora Carmen supo todo esto en los últimos días de vida de su marido, en las pocas horas lúcidas que éste tuvo antes de perder el habla. Se lo contó de manera fragmentada, urgente, con la desesperación de alguien que siente que el tiempo se le acaba. No le dio nombres completos. No le dio todos los detalles, pero le dio suficiente para que la señora Carmen cargase ese peso durante 16 meses, observando el noviazgo avanzar hacia la boda, debatiéndose entre proteger a su hija de un matrimonio con un hombre cuya alma guardaba sombras, y proteger a su familia del escándalo y del dolor de deshacer algo que ya estaba demasiado adelantado. Y cuando vio el retrato moverse, o cuando creyó verlo moverse, o cuando decidió interpretar el fenómeno colectivo de la iglesia como una señal que no podía ignorar, la señora Carmen tomó la decisión de hablar. Capítulo 9. El peso del secreto. Una madre, un yerno, una noche. La conversación entre la señora Carmen y Rodrigo en el estudio del señor Augusto, mientras el retrato del hombre muerto los miraba desde la pared, duró aproximadamente 1 hora según las estimaciones de los que estaban en otras partes de la casa y oyeron la puerta cerrarse y volver a abrirse. La señora Carmen no tenía pruebas en el sentido legal de la palabra. Solo tenía la historia fragmentada que su marido moribundo le había contado. La intuición acumulada de años de observar a Rodrigo con los ojos de una madre que examina al hombre que quiere a su hija, y la convicción de que el señor Augusto, de alguna manera, de la manera que fuera, había querido que se supiera lo que él había muerto sin poder decir. Le dijo a Rodrigo lo que sabía. Lo dijo con calma, sin histrionismo, con la misma firmeza tranquila que caracterizaba a esa familia de pocas palabras, pero de voluntad sólida. Y le dijo que no le estaba pidiendo que lo confesase públicamente ni que se entregase a ninguna autoridad. No porque no creyese en la justicia, sino porque sabía perfectamente que esa justicia no existía para los casos de mujeres pobres muertas en haciendas del norte. Le estaba diciendo, simplemente, que ella sabía, y que si alguna vez Rodrigo hacía daño a su hija, de cualquier manera, en cualquier medida, lo que ella sabía encontraría la manera de ser dicho. Era una advertencia. Era también,
aunque ninguno de los dos lo expresase con esas palabras, una forma de contrato. El silencio de la señora Carmen a cambio del bienestar de Emilia. Rodrigo escuchó en silencio. Según lo que la señora Carmen contó después a Emilia, no negó, no se defendió, no intentó desmontar la historia que ella le presentaba. Solo escuchó, con esa expresión cerrada y hermética que todos le conocían, y cuando ella terminó de hablar, dijo únicamente, «Entiendo». Luego pidió permiso para retirarse, cruzó la casa en silencio, subió las escaleras hacia el dormitorio donde Emilia lo esperaba y cerró la puerta. La señora Carmen permaneció sola en el estudio del señor Augusto durante un tiempo que no supo precisar. Miraba el retrato, y en esa soledad y en ese silencio, en esa habitación que olía todavía al tabaco suave que su marido había fumado durante décadas, sintió algo que describió a su hija años después como la sensación de que él ya no estaba inquieto, de que algo había quedado en paz. Si los ojos del retrato habían vuelto a moverse durante esa hora, la señora Carmen no lo dijo nunca, o no quiso decirlo. Capítulo 10. Los días que siguieron. Un matrimonio bajo el peso de la sombra. Rodrigo y Emilia partieron a la hacienda Salazar en Colón al día siguiente, tal como estaba planeado. El inicio de su vida en común transcurrió, al menos en apariencia, dentro de la normalidad que la época exigía. Rodrigo administraba las tierras, Emilia aprendía las funciones de señora de una hacienda, y ambos asumían los roles que la sociedad porfiriana tenía dispuestos para ellos con una eficiencia que podría confundirse con felicidad desde la distancia. Pero Emilia notaba cosas. Empezó a notarlas desde los primeros días, aunque no supiese entonces darles nombre ni contexto. Rodrigo tenía pesadillas. No lo admitió nunca, pero Emilia lo escuchaba en la oscuridad, la respiración agitada, las palabras ininteligibles musitadas entre sueños, los movimientos bruscos que a veces lo despertaban a él mismo y que él atribuía al cansancio o al exceso de trabajo. Había momentos durante el día en que lo veía detenerse en medio de alguna actividad, los ojos fijos en un punto indefinido, con una expresión que Emilia no sabía cómo leer, pero que le producía una inquietud que crecía lentamente. Y había algo más, algo que Emilia no descubrió hasta casi 3 meses después de la boda, durante una de sus visitas periódicas a la casa materna en Querétaro. Su madre le contó lo que había dicho a Rodrigo en el estudio de su padre la noche de bodas. La escena que siguió a esa revelación fue, según la propia Emilia, uno de los momentos más difíciles de su vida. No porque la información la hubiese destruido, Emilia era, como sus padres, una mujer de fortaleza interior considerable, sino porque de repente muchas cosas adquirieron un sentido que antes no tenían. El silencio de Rodrigo, sus pesadillas, la manera en que a veces la miraba con algo que ella no había sabido nombrar y que ahora, con lo que su madre le había contado, empezaba a entender como culpa. Una culpa que no era hacia ella directamente, sino hacia algo que estaba detrás de ella, hacia el pasado que la precedía. Emilia no abandonó a Rodrigo, no entonces. Las razones son múltiples y comprensibles dentro del contexto de la época. El matrimonio era prácticamente irrevocable en términos sociales, económicos y religiosos. Deshacer un matrimonio en el México de 1894 equivalía a una ruina social de consecuencias que se extendían más allá de los directamente involucrados, alcanzando a la familia entera. Y además, Emilia todavía amaba a Rodrigo de alguna manera, o amaba la imagen de Rodrigo que había construido durante el noviazgo, que no es exactamente la misma cosa, pero que en ese momento era suficiente para no saber cómo vivir sin ella. Lo que Emilia sí hizo fue escribir.
Escribió en cartas dirigidas a su amiga íntima que han sobrevivido parcialmente. Escribió sus pensamientos, sus dudas, sus preguntas sobre la joven muerta en la hacienda del norte, sobre lo que Rodrigo sabía y sobre lo que eso significaba en relación con el hombre con quien compartiría el resto de su vida. Y en esas cartas, de manera progresiva y casi inconsciente, Emilia construyó una imagen que resulta perturbadora en su lucidez. La imagen de un hombre atrapado entre lo que había sido y lo que quería ser, entre el silencio cómplice que lo había sostenido durante años y la conciencia que lo corroía por dentro y que se manifestaba en pesadillas y en silencios y en miradas que no sabían dónde posarse. Capítulo 11. La joven de la hacienda, reconstruyendo una historia enterrada. Para comprender completamente la historia de la boda y del retrato que parpadeaba, es necesario hacer un esfuerzo de recuperación histórica que, en este caso, es también un esfuerzo de justicia narrativa. Recuperar a la joven muerta que estaba en el centro de todo, cuyo nombre y cuya historia corrían el riesgo de perderse definitivamente bajo el peso del drama de la familia Villanueva. Su nombre era Dolores Reyes Castillo. Tenía 19 años cuando murió en la hacienda de los Salazar, en el municipio de Colón, en el verano de 1888. Era originaria de un rancho pequeño del mismo municipio, de familia campesina pobre, pero no indigente, y había llegado a trabajar en la hacienda a los 16 años, como era común para las jóvenes de su clase y su región en esa época. El periodista Esteban Fuentes, en sus investigaciones de finales del siglo, fue quien intentó reconstruir la historia de Dolores Reyes Castillo con mayor seriedad. Lo que encontró fue poco, porque lo poco que había sido registrado para minimizar, no para esclarecer. El registro parroquial de su muerte en el municipio de Colón anotaba simplemente: Dolores Reyes Castillo, 19 años, soltera, fallecida el 14 de agosto de 1888. Causa: accidente. Nada más. Sin nombre de testigos, sin médico que certificara la causa, sin investigación de ningún tipo. Fuentes habló con personas mayores del municipio de Colón que recordaban el incidente de manera fragmentada. Los testimonios recogidos coincidían en algunos puntos. Dolores era una joven trabajadora y de buen carácter. Había habido problemas en la hacienda ese verano, aunque nadie quería precisar la naturaleza de esos problemas. Y su muerte, fuese cual fuese su causa real, había sido recibida por los trabajadores de la hacienda con el tipo de silencio que no es aceptación sino miedo. Fuentes no pudo establecer de manera definitiva qué había pasado exactamente, pero la suma de los indicios apuntaba hacia una situación que era, en el México rural del siglo XIX, tristemente común. Una joven trabajadora en posición vulnerable, en un espacio donde el poder de la familia patronal era casi absoluto, en circunstancias que involucraban de alguna manera al hijo mayor de esa familia, un joven de 21 años llamado Rodrigo, que ese mismo año había comenzado a asumir responsabilidades de administración en la hacienda. Lo que le había contado el informante al señor Augusto, lo que el señor Augusto le había transmitido de manera fragmentada a la señora Carmen en sus últimas horas, lo que la señora Carmen le había dicho a Rodrigo la noche de bodas, no era que Rodrigo hubiese matado a Dolores Reyes Castillo con sus propias manos. Era algo más complejo y en ciertos aspectos más difícil de juzgar con categorías simples. Era que Dolores había muerto como consecuencia de una situación que Rodrigo había creado o permitido, que su muerte había podido evitarse si alguien hubiese intervenido, y que Rodrigo, en lugar de intervenir, había elegido mirar hacia otro lado y luego guardar silencio cuando la joven murió. La muerte de Dolores Reyes Castillo
fue el secreto que los ojos del retrato parecían querer revelar. El secreto que el señor Augusto había muerto sin poder contar. El secreto que su viuda llevó durante 16 meses antes de encontrar el valor de pronunciarlo. Y la historia de Dolores, joven, pobre, sin apellido que la protegiera, enterrada en un registro parroquial escueto y olvidada por todos, excepto por quienes tenían razones para recordarla o para olvidarla. Es el corazón oscuro de esta historia que parece, en su superficie, ser sobre una boda y un retrato misterioso. Capítulo 12. El retorno del retrato. Los meses que siguieron a la boda. El retrato del señor Augusto Villanueva Rendón fue devuelto a su lugar en el estudio de la casa de la calle del Hospicio después de la boda, y allí permaneció durante los años siguientes bajo el cuidado de la señora Carmen. Nunca más volvió a salir de esa habitación, pero el episodio de la iglesia no fue olvidado. En Querétaro, ciudad donde las historias circulan con la persistencia del viento entre las calles de cantera, el relato de los ojos que se movían se convirtió rápidamente en una de esas anécdotas que la gente transmite de generación en generación, adornando cada vez más los detalles, añadiendo capas de interpretación sobrenatural o psicológica según el temperamento del narrador. La señora Dolores Fuentes de Ángeles, la primera en haber gritado y señalado durante la ceremonia, fue interrogada informalmente en los días siguientes por varias personas, incluyendo un sacerdote enviado por el obispado para evaluar el asunto. Su versión no cambió nunca. Había visto los ojos moverse con la claridad con que se ven las cosas que están delante de uno y estaba absolutamente segura de lo que había visto. El padre Rodrigo Espinosa, en sus propias declaraciones informales, fue más cauteloso. No afirmó haber visto nada sobrenatural. Habló de los efectos de la luz, de la emotividad del momento, de la tendencia del ojo humano a ver movimiento donde no lo hay, bajo ciertas condiciones de iluminación y estado emocional. Pero quienes lo conocían bien observaron que el padre Espinosa, en los meses siguientes, evitó deliberadamente pasar cerca del retrato durante las visitas que ocasionalmente hacía a la casa de la señora Carmen. El artista Celestino Aguilar, cuando le llegaron las noticias del fenómeno en la iglesia, reaccionó según los testimonios de quienes estaban con él en ese momento, con una calma que algunos encontraron perturbadora. No se sorprendió, no se burló, no interrogó la posibilidad. Solo dijo, repitiendo en esencia lo que ya había dicho antes sobre esa pintura: lo pinté como era. Murió pocos meses después, en la primavera de 1895, llevándose consigo cualquier conocimiento adicional que pudiese tener sobre el hombre al que había retratado y sobre la verdad que esos ojos pintados habían intentado comunicar. Capítulo 13. Emilia y Rodrigo. Los años de la verdad vivida. La vida de Emilia y Rodrigo Salazar en la hacienda del norte de Querétaro continuó durante los años siguientes con la apariencia exterior de un matrimonio funcional. Tuvieron 2 hijos, una niña nacida en 1896 y un niño nacido en 1898. Rodrigo administraba las tierras con una competencia que nadie ponía en duda. Emilia mantuvo sus lazos con Querétaro, visitando a su madre regularmente y manteniendo la correspondencia con su amiga íntima, que constituye uno de los documentos más valiosos para reconstruir esta historia. Pero las cartas de Emilia revelan una evolución. En los primeros años hay una lucha interna visible, el intento de reconciliar lo que sabe con lo que siente, el esfuerzo de construir una vida ordinaria sobre cimientos que ella sabe que están manchados. Hay momentos de casi paz, periodos en que Rodrigo parece genuinamente presente y afectuoso, y Emilia escribe sobre ellos con una calidez que es real, aunque sea frágil. Y hay momentos de oscuridad.
Noches en que las pesadillas de Rodrigo se vuelven más intensas. Periodos de silencio prolongado que Emilia ya no intenta romper con preguntas. Un episodio narrado en una carta de 1899, en que Rodrigo regresó de un viaje al municipio de Colón con una expresión que Emilia describió como la de alguien que ha visto su propio fantasma en un espejo, y que pasó 3 días sin hablar más de lo estrictamente necesario antes de volver a algo que se parecía a la normalidad. Emilia nunca preguntó directamente sobre Dolores Reyes Castillo. Era un nombre que nunca se pronunció entre ellos, de la misma manera que hay cosas entre las personas que no se dicen porque decirlas haría que fuesen más reales de lo soportable. Pero la joven muerta estaba presente en su matrimonio de todas formas, invisible y ubicua, como una tercera persona que ocupa el espacio entre 2 cuerpos que comparten una cama y una mesa y una vida sin compartir del todo el peso de lo que saben. La señora Carmen murió en 1903, a los 61 años. Murió en su casa de la calle del Hospicio, en la misma habitación donde el retrato de su marido seguía colgado en la pared. Su muerte fue tranquila, según los testimonios de los que la acompañaron en sus últimos días. Una mujer que había cumplido con lo que sentía que debía cumplir, que había dicho lo que sentía que debía decirse, y que podía descansar. Emilia heredó la casa y el retrato. Capítulo 14. El retrato en la casa de Emilia. Un objeto que nunca dejó de mirar. Cuando Emilia llevó el retrato de su padre a la hacienda en el norte del estado, Rodrigo no protestó. No dijo nada. Lo vio llegar en su marco dorado, cargado por los trabajadores, con el mismo cuidado reverencial con que se transportan los objetos sagrados, y su expresión fue la que Emilia ya conocía, hermética, impenetrable, absolutamente controlada. El retrato fue colgado en el estudio de la hacienda, la habitación donde Rodrigo pasaba las horas de trabajo y de lectura. Emilia no lo eligió deliberadamente para ese espacio, o quizás sí, sin admitírselo completamente a sí misma. La habitación que Rodrigo ocupaba más era la habitación que más necesitaba ser mirada. Los trabajadores de la hacienda y las personas que visitaban la casa notaban el retrato. Algunos preguntaban quién era el hombre pintado, y cuando se les decía que era el padre de la señora Emilia, fallecido varios años atrás, invariablemente hacían el mismo comentario, que parecía un hombre que todavía tenía algo que decir, que sus ojos miraban de una manera que no era la de un muerto. Rodrigo Salazar Montes murió en 1908, a los 41 años, de una enfermedad pulmonar que progresó con una rapidez que sorprendió a los médicos que lo atendieron. No era un hombre de salud frágil, o al menos no lo había sido. Pero en los últimos 2 años de su vida, algo en él pareció ceder, alguna resistencia interna que lo había sostenido durante décadas y que de repente ya no sostenía más. En sus últimas semanas, cuando ya no podía levantarse de la cama, pidió que trasladaran el retrato a su dormitorio. Nadie supo explicar por qué, ni él mismo, cuando se lo preguntaron, dio una respuesta coherente. Solo dijo que quería verlo. Y durante los últimos días de su vida, según el testimonio de Emilia en la carta que escribió a su amiga poco después de la muerte de Rodrigo, su marido pasó muchas horas mirando el retrato. No con miedo, no con la expresión cerrada y defensiva que había caracterizado su relación con esa imagen durante tanto tiempo, sino con algo que Emilia, con la lucidez dolorosa que da el amor mezclado con el conocimiento, describió como la expresión de quien finalmente está diciendo lo que debió haber dicho hace mucho tiempo, aunque ya nadie más pueda escucharlo. Rodrigo murió una mañana de marzo de 1908. El retrato del señor Augusto seguía en la pared frente a su cama.
Si los ojos se movieron en ese momento, nadie estuvo presente para verlo. Capítulo 15. Las preguntas que permanecen entre la razón y el misterio. ¿Qué ocurrió realmente en la iglesia de Santiago Apóstol el 13 de octubre de 1894? Hay una explicación racional perfectamente coherente y respaldada por lo que la psicología y la óptica pueden aportar. En un espacio cerrado con luz de cirios, bajo la carga emocional extraordinaria de una boda, ante un cuadro pintado por un artista con habilidad particular para capturar la vitalidad de los ojos de sus retratados, el fenómeno de ver movimiento donde no lo hay es completamente comprensible. El cerebro humano es un órgano extraordinariamente propenso a encontrar patrones y presencia en las cosas inanimadas, especialmente cuando está emocionalmente activado. La señora Dolores fue la primera en gritar, y su grito creó las condiciones para que otros creyesen ver lo mismo. Esta explicación es válida, no debe desdeñarse, y sin embargo, hay algo en esta historia que escapa a esa explicación. La señora Carmen vio algo en ese momento, o decidió interpretar lo que vio de una manera específica. Y esa interpretación la llevó a hacer lo que cambiaría el curso de varios destinos. Le habló a Rodrigo, le dijo lo que sabía, y con esas palabras colocó sobre los hombros de un hombre que ya cargaba con el peso de un silencio de años, la certeza de que ese silencio había sido visto. ¿Habría hablado la señora Carmen si no hubiese ocurrido el episodio del retrato? ¿Habría encontrado el valor de decir lo que guardaba si la imagen de su marido no le hubiese parecido, en ese momento de alta emoción, una señal de que era tiempo de hacerlo? Quizás no. Y Dolores Reyes Castillo habría seguido sepultada en su registro parroquial escueto y olvidada para siempre. El retrato no miró a nadie. Los cuadros no tienen ojos que vean ni voluntad que se exprese. Pero la imagen del señor Augusto Villanueva Rendón fue el catalizador de una conversación que llevaba 16 meses esperando ser tenida. Y en ese sentido, aunque no en el sobrenatural, los ojos del retrato cumplieron con lo que quizás el señor Augusto habría querido. Provocaron que la verdad encontrase alguna forma de salir. La iglesia de Santiago Apóstol sigue en pie en la ciudad de Querétaro. El retrato del señor Augusto no ha sido localizado. Desapareció del registro histórico en algún momento de las primeras décadas del siglo pasado. Como desaparecen tantos objetos que fueron importantes para las personas que los poseían y que el tiempo convierte en mudos y anónimos. Capítulo 16. Querétaro y la memoria de sus muertos. El legado de una historia olvidada. Las ciudades tienen memoria. No de la manera en que la tienen las personas, con cronología y emoción y la posibilidad de hablar, sino de una manera más silenciosa, más material. La memoria de las ciudades está en sus piedras, en los nombres de sus calles, en los archivos de sus parroquias, en las crónicas de sus periódicos, y a veces en las historias que sus habitantes transmiten de generación en generación, añadiendo y quitando y modificando, pero manteniendo siempre algo esencial. La historia del retrato que parpadeó en la boda de 1894 sobrevivió en Querétaro durante varias décadas como anécdota. No siempre con los nombres correctos, no siempre con los detalles exactos, pero con el núcleo intacto. Una boda en una iglesia, un retrato de un hombre muerto, unos ojos que se movieron y un secreto que salió a la luz. Lo que rara vez se contaba era la historia de Dolores Reyes Castillo, la joven que no fue a ninguna boda, la joven que no tuvo ocasión de casarse ni de envejecer ni de tener hijos. La joven cuya muerte fue anotada en un registro parroquial, con la eficiencia fría de quien registra el fallecimiento de un animal doméstico, sin investigación, sin consecuencias, sin justicia. Dolores Reyes Castillo
Tenía 19 años. Tenía una familia que la lloró. Tenía sueños y afectos y una forma particular de ver el mundo que murió con ella y que nadie pensó que valía la pena preservar. Fue una de los miles de mujeres jóvenes y pobres cuyas muertes en el México del siglo XIX no merecieron más que un renglón en un libro parroquial. La historia del retrato que parpadeó es, en su superficie, una historia de misterio y de atmósfera. Pero en su fondo es algo más incómodo y más importante. Es la historia de cómo el silencio se convierte en complicidad, de cómo la muerte de una persona que nadie tiene interés en recordar puede mantenerse enterrada durante décadas, hasta que alguien, casi por accidente, pronuncia el nombre que faltaba. La señora Carmen no pronunció el nombre de Dolores esa noche en el estudio. Lo que sabía era insuficiente para hacer justicia y suficiente para hacer algo. Y ese algo fue todo lo que la historia de Dolores Reyes Castillo recibió en concepto de reconocimiento. No es suficiente, nunca es suficiente, pero es lo que hubo. Capítulo 17. Reflexiones finales. Lo que los ojos de los muertos tienen que decir. Hay algo en los retratos de los muertos que siempre ha inquietado a los vivos. No es solo la ilusión óptica de los ojos que siguen al observador, fenómeno técnico bien documentado en pintura que resulta de la manera en que se representa la pupila y el iris en una figura de frente, sino algo más profundo y más difícil de articular. Es la sensación de que la imagen preserva algo que la muerte debería haber clausurado: la intención, el conocimiento, la presencia. Cuando miramos el retrato de alguien que murió antes de decir todo lo que tenía que decir, proyectamos inevitablemente sobre esa imagen todo lo que quedó sin decir. No es el cuadro el que habla. Somos nosotros quienes escuchamos en él lo que necesitamos escuchar, o lo que tememos escuchar, o lo que la culpa nos obliga a escuchar. En la iglesia de Santiago Apóstol, la tarde del 13 de octubre de 1894, lo que ocurrió fue probablemente esto. Un conjunto de personas en estado de alta carga emocional, ante una imagen pintada con inusual intensidad expresiva, en un espacio de iluminación variable y simbólicamente cargado, experimentaron colectivamente el tipo de ilusión perceptual que los seres humanos son perfectamente capaces de generar bajo esas condiciones. No hubo milagro, no hubo intervención sobrenatural, pero hubo algo igualmente poderoso. Hubo interpretación. Hubo la decisión de una mujer de ver en ese fenómeno la señal que necesitaba para hacer algo que llevaba meses sin poder hacer. Y esa decisión, nacida de la confluencia de una ilusión óptica y un corazón que cargaba demasiado, cambió lo que pudo ser cambiado y nombró lo que pudo ser nombrado. El señor Augusto Villanueva Rendón fue un hombre que murió con un secreto que no era suyo, pero que había llegado a ser su responsabilidad. Un hombre que supo algo sobre el futuro de su hija que no pudo transmitir en vida. Un hombre que, según todos los testimonios, amó profundamente a esa hija y que cargó el peso de lo que sabía con la seriedad de alguien que comprende que el amor verdadero no consiste en proteger a las personas de la verdad, sino en asegurarse de que la verdad pueda llegar a ellas de alguna forma. Sus ojos en el cuadro de Celestino Aguilar eran los ojos de un hombre que sabía algo. El viejo pintor lo capturó sin saber exactamente qué era lo que sabía, y décadas después, esos ojos pintados se convirtieron, para quienes los miraron en el momento adecuado y con el corazón adecuado, en la única forma de advertencia que el hombre muerto tenía a su disposición. Fueron suficientes. Hicieron lo que el señor Augusto habría querido que hiciesen. No del todo, nunca del todo. Dolores Reyes Castillo siguió siendo un nombre en un registro parroquial,
y Rodrigo Salazar vivió su vida sin enfrentar ninguna consecuencia formal por lo que hizo o dejó de hacer en la hacienda de Colón en el verano de 1888. La justicia de la época no estaba diseñada para llegar donde él estaba, pero Emilia supo, y Rodrigo supo que ella sabía. Y en esos dos hechos, pequeños e insuficientes frente a la enormidad de lo que no se remedió, hay algo que se parece, aunque apenas, aunque de lejos, a un ajuste de cuentas entre la realidad y la conciencia. La historia de la novia del retrato que parpadeó es una historia de bodas, sí. Es una historia de misterio y de atmósfera y de una ciudad antigua donde las piedras guardan lo que las personas prefieren olvidar. Pero es, sobre todo, una historia sobre lo que permanece cuando los muertos ya no pueden hablar. El peso de lo que sabían, la urgencia de lo que no pudieron decir y la manera en que los vivos, si prestan atención, si tienen el valor de mirar, pueden escuchar, en el silencio de una imagen fija, la voz que el tiempo intentó silenciar. Los ojos del retrato se movieron, o parecieron moverse, o los que los vieron decidieron que se movían porque necesitaban que se moviesen. Y en cualquiera de esos casos, el resultado fue el mismo. La verdad encontró un camino, aunque fuese angosto, aunque llegase tarde, aunque no fuese suficiente. Siempre es mejor que el silencio. Si esta historia te llegó, si algo en ella te hizo pensar o sentir, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los ojos del retrato se movieron de verdad? ¿Crees que la señora Carmen hizo lo correcto al hablar? ¿O piensas que debió haber ido más lejos, haber buscado otra forma de justicia para Dolores Reyes Castillo? Me gustaría mucho leer lo que piensas. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí exploramos las historias oscuras y olvidadas de México y América Latina, los misterios que los libros de historia no siempre cuentan, las tragedias que merecen ser recordadas con la seriedad y el respeto que se les negó en su momento. Si este tipo de historia te interesa, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Cada persona que llega aquí es una historia más que no queda olvidada. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.